Bendiciones, mis hermanos, un gusto estar aquí en un nuevo episodio con ustedes, un nuevo episodio de este podcast Tocando Trompeta. Nos sentimos muy honrados de que nos permitan estar una semana más con ustedes y pues también nos bendice bendecirlos, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a entrarle con todo. Esta semana está conmigo mi hermano Raúl. Un saludo, por favor, Raúl. Dios les bendiga, hermanos, es un placer estar en... ¿Qué número de episodio ya? Creo que el 11º. 11º. Oh. Es un gusto estar nuevamente con mis hermanos y que nos escuchen para poder sembrar algo en sus corazones. Amén, así es. Hoy cambiaron de lugar con mi hermano Isaac, así que bueno, también está mi hermano Isaac aquí con nosotros. Un saludo, un gusto poder estar aquí con ustedes nuevamente. Está también mi hermano Gustavo R, ya regresó. Dios los bendiga, hermanos. Ya regresó porque la semana pasada estuvo enfermito. Sí. No quiso salir. Dice, es que me van a ver ahí con mis mocos y las muchachonas, pues ni modo de que me vean así, ¿no? Y bueno, también está mi hermano Gamas aquí con nosotros. Bendiciones a todos, un gusto volver a verlos. Sí, bueno, estamos aquí, como sabe, hemos estado hablando de esto del cambio de mentalidad, Romanos 12:2. Hemos estado pues tratando de desarrollar esto que el Señor puso en nuestro corazón como tema inicial de este podcast. Pues creo que son 10 episodios, son 11 con el pastor Pablo Azuria, fueron 11, pero de nosotros son 10. Y pues ya llevamos 10 episodios hablando de esto que es la voluntad de Dios, ¿no? El cambio de mentalidad. Y pues aún sentimos que tenemos mucha más tela por donde hablar, ¿verdad? El Señor pues nos ha estado hablando y precisamente esta semana retomamos el tema de la voluntad de Dios. Llevamos tres episodios con son 3 episodios de la voluntad de Dios, porque dice la palabra de Dios que debemos de cambiar nuestra mentalidad, ¿no? Romanos 12:2 dice para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La semana pasada hablamos de lo que es la buena voluntad de Dios, exactamente, la buena voluntad. Solamente a manera de resumen vamos a tocar algunos puntos, porque esta semana vamos a hablar, si Dios nos lo permite, de la aceptable y la perfecta voluntad de Dios. Pero la semana pasada hablamos de la buena voluntad de Dios, y hablábamos de que una de las buenas voluntades de Dios pues es que nadie esté solo, ¿no? Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo. Y hablábamos de lo bueno que es esperar en el Señor a la pareja indicada, ¿no? Al compañero, a la compañera. No vamos a decir compañere porque no nos identificamos así aquí, no, ¿verdad? Aquí no, pero el tiempo del Señor trae un buen compañero o una buena compañera, dependiendo de quién sea, ¿no? Hablábamos también de mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos. La comunión es dentro de la buena voluntad de Dios. Y aquí hablábamos de que muchas veces pues no hay comunión, ¿verdad? No, sí. No. De hecho, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, es resumen, no es el tema de hoy, pero de hecho dice la palabra de Dios que Jesús decía, ¿no? Que el amor de muchos se iba a enfriar, sí. Y por causa de esto se iban a traicionar unos a otros y se iban a entregar los unos a los otros, ¿no? Y lo terrible de esto es que Jesús estaba hablando con discípulos, con apóstoles, no estaba hablando solamente con fariseos, sino con discípulos. Y si les está diciendo entre ustedes se van a entregar, pues qué terrible es que en la iglesia se pierda tanto la comunión que el amor se enfría. Entonces vemos nosotros que la comunión cae dentro de la buena voluntad de Dios, pero pues no solamente es la comunión con Dios, sino la comunión entre los hermanos. Y pues hablábamos igual de otros ejemplos, ¿no? En casa ya no hay comunión porque pues el celular ha venido a romper familias. Sí. O Netflix o el YouTube o qué sé yo, ¿no? Viene a romper familias. Y bueno, hablábamos de que también cae dentro de la buena voluntad de Dios que tengamos conocimiento, que le conozcamos más a Él. Otra de las buenas voluntades, esta creo que ya no la hablamos, Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14 dice: y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra.
cae dentro de la buena voluntad de Dios el que estemos sanos, el que seamos bendecidos, el que seamos prosperados. Eclesiastés 3:13 dice, además, que todo hombre que coma y beba, vea lo bueno en su trabajo. Ese es un don de Dios. Hablamos de que también la voluntad de Dios es que no haya pobreza, ¿no? Y bueno, hablábamos de esto, pero esta semana nos toca lo que es agradable, la agradable voluntad de Dios. Aquí tenemos un pequeño dilema o un pequeño problema. No sé cómo expresarlo, porque normalmente se maneja como que es bueno, agradable y perfecto en esos 3 niveles, pero realmente no es así. No sé si Pablo lo hace adrede o los acomoda de esta manera sin querer, pero en realidad debería de ser la agradable, la buena y la perfecta voluntad de Dios. Sí. Ahí se hace un mix de cómo debería de ser, porque la agradable voluntad de Dios es simplemente que eres aceptado. No es bueno, es como cuando uno está en el examen y pasas con 6. De hecho, me platicaba mi hermano Gamas, él en su estudio, de lo que significa la palabra agradable. Me gustaría que lo comentaras. Sí dice que aceptable, dice que se puede aprobar o recibir, que puede ser aceptado, dado por bueno. Y dice en otra, la solución no era perfecta, pero era aceptable como ejemplo. O sea, no es lo que debería de ser, pero se acepta aún así. Exactamente, o sea, no es lo que se debería, no es el máximo, pero se acepta. Ajá. Y aquí tenemos que hacer esta explicación, porque ¿cuántos de nosotros sabemos cuál es la voluntad del Padre y no la hacemos? Porque Jesús, lo decíamos la semana pasada, Jesús orando decía, hágase tu voluntad en los cielos, así como, o más bien aquí en la tierra, así como en los cielos, ¿no? Sí. Y Jesús le enseña a orar a los discípulos que debemos de hacer la voluntad del Padre, pero no la hacemos. Por ejemplo, dentro de las voluntades del Padre, porque dice la palabra que la voluntad del Padre es vuestra santificación. Mi hermano Isaac o mi hermano Raúl, ya sabemos cuál es la voluntad del Padre, pero la gente no la hace. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, la Biblia nos dice también que saber hacer lo bueno y no hacerlo nos cuenta como pecado, ¿no? Pero yo quisiera agregar que tal vez mucha gente sí conoce pero ignora o hace que su cabeza se nuble. No sé cómo dar a entender este pensamiento. O sea, que sí estás consciente de eso, pero no tienes la noción exactamente de cómo es que debes de cuidar estar delante de Dios. Y mucha gente, tal vez la iglesia en la actualidad se ha nublado la cabeza, y tal vez sin siquiera saberlo, ¿no? Porque veo a muchos predicadores que, bueno, no vamos a decir nombres, ¿verdad? Que predican contra el pecado, pero pues viven otra cosa, ¿no? Exacto. Bueno, según por lo que entendí, tu punto de vista es, o sea, sí sabes, pero en el día al día se te olvida. Sí, porque es que te digo, es un poco complicado porque tal vez lo tendríamos que vivir. Yo personalmente, uno que lee la Biblia, no digo que la lea mucho, pero pues la leo. Y en cada versículo uno se da cuenta, a la luz de la palabra, qué es lo que está haciendo mal. Pero como tú dices, el día a día, como que pierdes la noción o pierdes el conocimiento momentáneamente en ese día, y al final terminas viendo que no completaste lo que tú leíste. Creo que el libro de Santiago explica algo parecido a lo que dice mi hermano Raúl. No recuerdo exactamente si es Santiago, pero dice que es como cuando te miras a un espejo y ves tu reflejo. Y al instante de que te dejas de ver, se te olvida quién eres. La palabra de Dios es así, pero el que no cambia su manera de vivir, su manera de ser, es como este hombre que aunque ve su reflejo, al instante se le olvida quién es. Entonces, sí sabemos cuál es la voluntad del Padre. Por ejemplo, y hablo precisamente de esto o queremos hablar de esto de pecado, porque vemos el ejemplo de David. David con la mujer de Urías,
¿qué le dice el profeta? Te era permitido tomar cualquier mujer, excepto esa. Exacto. Pero David cae en este pecado, cae en este error, aunque él sabía que estaba mal, y aún así dice en la palabra de Dios que él era el dulce cantor de Israel. Sí, que es lo más, no sé si decir raro. Exactamente. No, aparte de raro, no solamente es que sea raro, sino también dice la Biblia que David era un hombre conforme Al corazón de Jehová. al corazón de Dios. Entonces, a mí sí me surge esta duda que podemos ser aceptados, pero no buenos, no perfectos. Y definitivamente todos deberíamos de buscar la perfección en Sí, las cosas de Dios. Porque el ser aceptado, dice mi hermano Gus, no sé si tú recordarás, un versículo que dice que nuestras obras van a ser probadas por fuego. Y si solamente somos aceptados, ¿crees tú que nuestras obras pasen esta prueba de fuego o sean quemadas? Si solamente somos aceptados. Pues realmente lo que marca, sí estoy poniendo, ¿verdad? Lo que marca la Biblia, pues que van a haber obras que pues se van a quemar por el fuego, pero difícilmente puedan resistir si solo es aceptable. Debemos llegar siempre a un punto más alto para poder que nuestras obras sean aceptadas. Exactamente. Entonces, vuelvo a este punto, porque Ajá. si nuestras obras van a ser aceptadas, porque dice la Biblia que van a ser probadas por fuego, y Amén. algunas van a brillar como el oro, como la plata, pero otras van a ser quemadas. Si yo soy solamente aceptado, sí tengo que tener cuidado, porque, por ejemplo, vemos el ejemplo de Balaam. Ah, sí, sí, sí. Porque, ¿cuál era la perfecta voluntad de Dios? Mi hermano Isaac, ¿tú te acuerdas de este ejemplo de Balaam? Que Dios Balac le dice, profetiza contra Israel, ¿No? y Balaam ora a Dios. Así. Creo que a veces muchos como nosotros, ahora sí como decía mi buen hermano Gus, ¿no? Que si somos aceptables y nuestras obras son probadas, pero ¿cuáles obras tenemos si solo somos aceptables? Entonces, creo que ahora sí sería como la paja Exacto, que se enciende y se esfume. exacto. Se quema, Ajá. se vuelve ceniza. Entonces en vez de ser aceptables, también de ser agradables, también hay que buscar la voluntad correcta de Dios de poder tener buenas obras delante de Él y no ser como pajas que solo se queman. Exactamente. Porque también dentro de las doctrinas básicas, en Efesios 6, si no me equivoco, o Hebreos 6 más bien, no recuerdo ahorita, pero donde menciona ahí las doctrinas básicas, dice que debemos de dejar los rudimentos, las obras muertas. Ahora, ponía yo el ejemplo de Balaam, porque Balac le ofrece mucho dinero a Balaam, le dice, te bendigo bastante si profetizas en contra de Israel, ¿no? si maldices a Israel. Y Balaam viene con Dios y le dice, mira, me ofrecen mucho dinero, y Dios le dice, no. Sí, le dice que Y profetice. se aferra tanto, si Balaam hubiera hecho caso, cae dentro de la perfecta voluntad de Dios. Pero Balaam se aferra tanto a, déjame profetizar, que Dios, ¿qué le dice? Está bien, pero lo que yo te diga. Entonces cae dentro de lo bueno. Pero Balaam Amén. se aferra a querer maldecir a Israel, porque a través de la maldición él iba a cosechar para él mismo bendición. Amén. Y entonces Dios le dice, está bien, te voy a dejar ir, pero aunque Dios lo deja ir, aparece en la Biblia la burra que ve al ángel. Y el ángel, ¿qué hacía? ¿Se acuerdan qué hacía el ángel? Yo no me acuerdo. Solo recuerdo que marcaba la Biblia que tenía una espada y Una espada desenvainada. Si no me acuerdo, si Una no me espada de equivoco, iba a fuego. hacer juicio o algo así porque Balaam ya había perdido la vista espiritual. Bueno, Balaam decía, profeta caído pero con los ojos abiertos, pero no vio al ángel. A lo que voy es que el ángel se le oponía, por eso la burra se detenía, por eso la burra buscaba desviarse, porque la burra sí veía al ángel.
hasta que le da su fregadazo y la burra le responde, ¿por qué me pegas? ¿Qué no ves al ángel? Entonces, Balaam no estaba dentro de la voluntad de Dios. Era aceptado, pero no era la voluntad de Dios. Sí. Entonces, sí debemos de tener cuidado nosotros en este punto, porque ¿cuántas de nuestras, por ejemplo, nuestras ofrendas son solamente aceptadas? No son agradables, no son buenas, no son perfectas. Como la ofrenda de Abel fue agradable ante Dios, y por Exactamente. eso Dios se agradó de él. Pero hay algo que me doy cuenta, porque es diferente que Dios se agrade de una persona que de una ofrenda. Dios se agrada de David como persona, y con Abel se agrada de él por su ofrenda, no de su personalidad. Bueno, de hecho, si usted lee la palabra de Dios en Génesis, porque así lo dice la Biblia, muy buen ejemplo, porque dice en la Biblia que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, así lo dice. De hecho, estoy abriendo aquí mi aplicación de la Biblia para que lo podamos leer. Es Génesis capítulo Génesis 4:4. 4:4. ¿Lo puedes leer, Gamas? Sí, bueno, dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y a su ofrenda, no miró con agrado. Entonces, mis hermanos, por favor, ayúdenme. ¿Por qué Dios se agrada de Abel y de su ofrenda y de Caín no? Bueno, creo que también la Biblia dice que Abel escogió de lo mejor de sus ovejas. Exacto. Y en cambio Caín escogió de lo más podrido, por así decirlo, para dárselo al Señor. Ahí te das cuenta que para agradar a Dios tienes que darle lo mejor, no lo menos, no lo poco, no lo que ya no te sirve. Lo que se te antoje, básicamente. No, exactamente, sino lo que en realidad es digno de Dios, una buena ofrenda, poder decirlo a manera de aquí, en poder darle lo mejor, o sea, como el servicio, en dar tu mejor servicio, como tal vez, por así decirlo, no las ofrendas, en dar una buena ofrenda y que sea de corazón, no lo que, pues tengo los centavos ahí en mi bolsa y los doy. No, sino en poder dar aquello que en realidad sea bueno delante de Dios, y Dios, al ver eso que hizo Abel, pues le agradó porque no dudó en darle lo mejor al Señor. Exacto, no dudó. Yo quisiera agregar algo. Sí. Yo recuerdo haber oído del apóstol Otto o del apóstol Víctor. No recuerdo bien, pero pues la voy a cambiar un poquito lo que dijo Isaac, ¿no? Decía que Abel, si bien comparando la ofrenda de Abel con Caín, se supone que la de Caín era superior a la de Abel, ¿no? Pero el problema aquí era cómo tenía el sentir en su corazón, ¿no? Que si tal vez Abel no se comparaba con la ofrenda de Caín, era todo lo que tenía, ¿no? Era lo mejor que tenía él. Y Caín había dado tal vez mejor ofrenda que la de Abel visualmente, pero pues era lo que le sobraba, ¿no? Me recuerda mucho a la mujer que le dio lo único que tenía al Señor, me parece. Ajá. Y que dijo, ella dio más que todos ustedes. Sí, la mujer de las dos blancas. Eso, exacto. Entonces yo puedo ver ahí que también Dios ve la actitud del corazón. Exactamente. Y si bien sí ve qué es lo que das visualmente, pero se da cuenta realmente con qué intención lo estás dando, ¿no? Claro. Sí, y qué bueno que mis dos hermanos manejan esto. Quiero hacer una mención muy importante que hizo mi hermano Isaac, porque él decía que a Caín ofrece algo podrido, y sí es cierto. Les voy a decir por qué. Porque aunque la Biblia dice que Caín ofrece lo mejor de la tierra, pero un par de versículos antes, si nosotros leemos, dice en la palabra de Dios que Dios le dice a Adán: por cuanto caíste en pecado, ahora la tierra te va a producir ¿qué? Abrojos y cardos y espinos. espinos. Ajá. Entonces, el producto de la tierra era un producto maldito. Sí, ¿Y qué ofrece Caín? algo maldito. Algo maldito.
Entonces, ahí precisamente es a lo que yo quiero llegar. ¿Por qué nuestras ofrendas no son aceptadas? Nuestra adoración no es aceptada. ¿O cuántas veces Dios dice, bueno, te la agarro, pero no me agrada? No es una ofrenda perfecta. Por eso Deuteronomio decía que era ofrendas sin defectos. Exactamente. Ahora, ¿cuáles eran las ofrendas sin defectos? No cojo, no ciego, no enfermo, no mutilado. Ahora, ¿qué podemos entender nosotros, por ejemplo, no mutilado? Hermano, no se enoje conmigo, por favor, pero el diezmo es el Cabal. 10% de todo. Sí. Amén. ¿Sí o no? Amén. Si usted ganó este mes 1,000 pesos, el diezmo son 100 pesos. Si usted Así es. hizo horas extras y le pagaron 1,200, el diezmo son 120 pesos. Mutilado es precisamente cortarle a tu diezmo. Amén. Y Dios dice, no quiero ofrenda ni diezmos mutilados. Ahora, por ejemplo, Dios te dice, por poner un ejemplo, te dan tu aguinaldo, dame todo tu aguinaldo. No, Señor, pues es que ya lo debo, dámelo. Mira, te doy la mitad. ¿Eso es mutilado? Amén. Eso es mutilado, porque si Dios te está diciendo, dámelo, precisamente decía mi hermano Raúl, de nuestro apóstol Otto, él ha testificado muchas veces de cuando Dios le dijo, dame todos tus ahorros, y él dice, dimos todos nuestros ahorros. Entonces, vemos nosotros en la palabra de Dios definitivamente que cuando nosotros no le entregamos a Dios lo que es correcto, cabal, como dice mi hermano Gamas, cabal tu paga, cabal tu ofrenda. Cuando no le damos a Dios, no somos aceptados, no somos agradables. Ahora, también dice de una ofrenda, bueno, no, es que no es el tema, ¿verdad? Pero si queremos que porque mire, la palabra ofrenda no solamente es lo económico, también es la adoración. Amén. ¿Cuántas veces le damos a Dios una adoración mutilada? ¿A qué me refiero con mutilada? El culto empieza a las 10 de la mañana y usted llega a las 12. ¿Y le quiere cantar a Dios 15 minutos? Chispas. O como el servicio, entregarle un mal servicio porque el servicio también es la adoración. Exactamente. Entregarle un servicio mutilado al Señor es, pues me toca servir esta semana, pero qué flojera ir toda la semana. No, hermano. Entonces, definitivamente no somos perfectos delante de Dios, ni siquiera somos buenos delante de Dios. Entonces, muchas veces con trabajo llegamos a ser, bueno, te lo acepto, pero porque aquí dice que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, porque como decía mi hermano Raúl, vio la actitud. La mujer de las 2 blancas solo dio 2 blancas. Por ejemplo, hermano, es que mire, no es lo que usted dé, sino cómo lo dé. Así es. Así es. Ahora, ¿cómo sirves tú, Gamas? ¿De todo corazón o por compromiso? No, creo yo que de todo corazón, pero hay un punto en el que no es compromiso, sino que te das cuenta de que el servicio es una responsabilidad muy grande, que no puedes jugar con el servicio. O sea, sí es un compromiso, pero no es de No es carga, ajá, Exacto. no es carga, sino es un compromiso que tú debes de... Como cuando te le comprometes a la esposa, te voy a ser fiel. Lo Ándale, haces, algo así. lo haces con esa intención de. Sí, hace tiempo me profetizaron una palabra a mí y un hermano que nos decían que Dios esperaba de nosotros fidelidad y obediencia. Entonces creo yo que parte de eso puede entrar en el servicio, cómo servimos, porque, por ejemplo, hay hermanos que vienen a servir desde lejos y viven desde el otro lado de la ciudad. Bueno, quiero hacer un paréntesis, porque del otro lado de la ciudad, aquí en San Cristóbal, son 10 minutos. Depende. Si vienes en combi, pues media hora. Ajá. Pero poniendo ese ejemplo de que muchos viven del otro lado de la ciudad o les cuesta el transporte y otros que viven cerca llegan tarde, entonces creo que estás como que, me queda cerca la iglesia, puedo llegar a tal hora, ¿no? Como que no le das esa importancia que debería. Creo que allí está el no servir sin corazón. Exacto. Mire, por ejemplo, es un buen ejemplo, pero creo que tiene más peso y más impacto
en ciudades grandes. Por ejemplo, los hermanos que nos ven de la Ciudad de México, de Estados Unidos, pues van a entender esto. Por ejemplo, cuando nosotros vivíamos en la Ciudad de México, nosotros vivíamos en Ixtapaluca y pues nos teníamos que transportar hasta la Agrícola Pantitlán. Más o menos para que mis hermanos ubiquen, hagan de cuenta que es como de aquí a Tuxtla, básicamente. Eso era el camino que nosotros teníamos que recorrer para llegar a la iglesia. Y había hermanos que todavía llegaban de mucho más lejos, hagan de cuenta como si vinieran desde Comitán acá a la iglesia, pero Wow. dentro de la ciudad. Y había hermanos que no tenían carro, que lo hacían en transporte público. O sea, que tenían que tomar 2, 3 camiones, que a lo mejor tenían que agarrar el metro y una combi. Y realmente ese compromiso, pero no por carga, sino porque Dios ve, quiere servirme. Así Ahí es. es cuando Dios acepta ese servicio. Pero cuando tú dices, es que me tocan los niños. No, pues es que son bien latosos, bien groseros, me dan ganas de darle sus chanclazos y no puedo. Entonces ahí ya Dios dice, no lo estás haciendo por agrado, ¿no? Ahora, también un servicio mutilado, ¿cuánta gente entra al servicio y lo deja? Bueno, no solamente, aquí podemos hablar y estamos todavía en la introducción porque no entramos al tema como tal, no es nuestro tema, pero creo que Dios está hablando y yo creo que no Amén. solamente Amén. Dios está hablando, Amén. Dios le está hablando a alguien que nos escucha. Pero Jesús puso una parábola y dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que le da 5 talentos a un hombre, 2 talentos a un hombre y 1 talento a uno. Ahora, tú en tu servicio tienes que producir. Amén. Así es, amén. Por ejemplo, ¿qué puedo entender yo por producir? Mis 2 hermanos, Isaac y Raúl, son guitarristas. ¿Ya se reproducieron en otro guitarrista? ¿Ya le enseñaron a alguien el talento que Dios les dio? Porque eso es generar otro talento. Desde un punto de Amén. vista, Sí, sí, eso sí. es generarlo. Amén. Bueno, de mi, no sé si tú No, primero. cuenta Bueno, tú, cuenta yo de mi parte, creo que fuiste tú, Jorge. No, sí, creo que lo escuché de ti desde que predicaste, ¿no? Hace un par de años. O sea, se me quedó grabado en el corazón, porque a fin de cuentas el Señor espera más talentos. Y si Él viniera y me encontrara con uno, pues, o sea, ¿de qué sirvió que estuviera sirviendo? Y desde ese momento he tratado de ver a quién le puedo transmitir lo que el Señor me ha dado, porque a fin de cuentas todo procede de Dios. Y si todo procede de Dios, pues yo también debo de ser generoso y hacer más discípulos. Y a través de eso he visto cómo el Señor hace la obra. Exacto. Ajá. Sí, porque es como Jesús mismo dijo, dad de gracia Lo que es lo de que gracia. Sí, lo que Amén, recibiste de gracia. Exacto. O sea, sí, yo sí entiendo, por ejemplo, iba a decir el nombre, pero un cantante muy famoso, cristiano, muy famoso, muy conocido, él siempre ha dicho que mucha gente llega con él y le dice, ponme tus manos y compárteme todo lo que tú tienes. La unción, la administración. Y él dice, pero a mí me costó trabajo. Bueno, él fue concertista, estudió, ¿cómo se llama? Ópera. Ópera. O sea, él se preparó en lo secular. Y en eso yo sí entiendo que tú me digas, me esforcé, pero la otra parte, la unción, el don de Dios, tú no hiciste nada. Exacto. Eso lo da el Señor. Exactamente, eso lo da el Señor. Eso compártele a... Pues yo te puedo poner lo que a mí Dios me dio, pero Amén. de ti depende explotarlo, ¿no? Amén. Entonces eso, precisamente yo les doy este ejemplo porque en este ejemplo que Jesús pone, cuando llega con el de un talento, ¿qué le dice el de un talento? Lo escondí. Tuve miedo, dice Tuve miedo. todavía. Ahora, ¿cuántas veces Dios nos ha puesto un talento, un don? Por ejemplo, si Dios te dio el talento de la predicación, pues de ti corresponde el explotarlo. La predicación ahora desarróllalo en enseñanza, en la maestría, y eso es como vas añadiendo talentos a tu repertorio. Amén. Y hay veces Dios no nos da más porque no podemos reproducir, desarrollar eso y Dios no desperdicia. Exactamente.
Y esto es Buen algo que punto. mis hermanos lo saben, yo siempre se los he dicho, Dios no desperdicia nada, Así es, amén. ni Así es. siquiera su voz. Así es. Amén. Entonces, es precisamente esto, porque muchas veces entramos al servicio, pero no hacemos un buen servicio, ni siquiera un perfecto servicio. Olvídese de un servicio aceptable porque no nos reproducimos. Entramos a servir, es que no le echan ganas, ya no quiero servir. Es que esos de la alabanza, ya no voy a servir. Es que los cuidacarros, ya no voy a servir. Bueno, yo quisiera agregar que el servicio, como decía aquí mi hermano Gamas, sí es una responsabilidad grande. Tal vez, porque a mí me pasó, ¿no? En plan de, quiero entrar a servir, pero solo para ver qué rollo, ¿no? Pero uno debe de darse cuenta que con Dios no se juega, con el servicio del Señor no es, o sea, no es algo que tú llegues a decir, ok, solo quiero probar a ver cómo se siente. No, o sea, es una decisión que puede durar toda la vida tal vez. De hecho, dice la Biblia que el que pone las manos en el arado, ¿qué es el arado? El servicio. Y abandona el arado, Ya no es digno. ya no es digno. Que es- Híjole, hermano, Eso sí es que está. eso está tremendo, porque una vez que empiezas a servir y dejas el servicio, ya no eres digno. ¿Y cuánta gente? No, es que quiero mi receso. No, mire, el día viernes yo predicaba y le decía precisamente a la gente, en el cristianismo no hay descanso. Así es. No hay recesos, aquí es hasta que el Señor venga y allá toda la eternidad. Amén. Amén. El día que usted firmó, se acabó su descanso. Sí. Bueno, sí hay ciertos tiempos en los que Dios permite pues descansar, pero no me quiero aventar un año sabático de predicar, de servir. No, eso no existe en el Señor. Y es que, hermano, el que pone las manos en el arado y lo deja ya no es digno. Eso es terrible, hermano, tremendo, porque cuántas veces nosotros hemos querido tirar la toalla. Así es. Y Dios no lo hizo con nosotros, hermano. Tan No, es así exacto. que usted y yo estamos aquí. Gracias a Dios. Porque no tiró la toalla con nosotros. Amén. Y hermano, entonces vuelvo al punto. Sabemos cuál es la buena voluntad de Dios y no la hacemos y apenas somos agradables. Es decir, que te acepto, pero pudiste haber hecho algo más. Ahora, Jesús también decía en cuanto al servicio, si te piden caminar una milla, Caminados. camina dos. Si te piden la capa, dale la túnica también. Nuestro pastor nos enseñó en un discipulado de servidores, creo que con respecto a ese mismo, en base a ese mismo versículo, nos decía que si nosotros hacíamos solo lo que nos decían, Siervo inútil. somos siervos inútiles. Exactamente. Miren, es que iba a decir algo, pero no sé si se enoje. Porque hay gente, creo que hay gente de la iglesia que nos escucha y no quiero ofender, realmente no quisiera ofender, pero por ejemplo mi esposa sirve ella en la zona de la cafetería y pues usted sabe, hermano, a veces se acaba que pues la tortilla, que el queso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ella le dice a algún hermano, ¿podría irnos a comprar tortilla? No, porque a mí no me mandaron a comprar tortillas, a mí me mandaron a limpiar el baño. Pero eres servidor. Amén. No, o sea, somos servidores. Y si no estamos dispuestos al servicio, no somos agradables. Bueno, no somos buenos, perfectos delante de Dios. Nuestro pastor siempre nos ha enseñado que el que es servidor va a servir en cualquier lado. ¿Por qué servidor? Sí, como dice nuestro apóstol Loto, ¿no? El que es perico, donde quieres verde. Sí. El que es servidor va a servir. Mire, yo sí conozco mucha gente que es servidora y llegan a una iglesia y sirven. Por ejemplo, en el congreso que estamos organizando, de hecho, a manera de comercial, venga, amado hermano, va a ser de bendición. Nos van a visitar hermanos de la Ciudad de México. Yo estoy seguro que ellos van a llegar y se van a disponer a servir, porque se les ha enseñado el servicio. El año pasado, no, hace 2 años, en el congreso que tuvimos de jóvenes trompeta, nos visitaron unos familiares y son servidores y llegaron a servir. De hecho, mi primo fue el que tomó las fotos del evento, él estuvo en eso, mi prima estuvo ayudando en la cafetería a vender todo, porque eso es, el que es servidor, donde quiera sirve. Pero el que está ahí nomás porque Jesús, ¿qué decía de los fariseos? Lo hacen por ser vistos. Sí. Amén. Y me regreso a las obras.
que van a ser probadas por fuego. Híjole, amado Está hermano. terrible. Porque igual puede que los fariseos lo hayan hecho por ser vistos, pero aún así lo hayan hecho sin un corazón sincero en su obra. Sí, porque decía mi hermano Raúl que muchos predican la santidad. Creo que sí fuiste tú, ¿no? Sí. O mi hermano Isaac. Predican la santidad, pero viven otra cosa. Y Jesús decía, hagan todo lo que los fariseos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Bien. Precisamente porque caemos en este error es que, mire hermano, lo que usted se tiene que preguntar, ¿quiero ser perfecto delante de Dios o quiero pasar de panzazo? Y miren, voy a decir esto lo dice nuestro apóstol Otto: Dios no quiere cucarachas en el cielo. Eso lo dice mi apóstol. Ojo, dice. Y aquí no voy a ser como la tía Sí. Paola de yo no voy a decir eso, no, yo sí quiero repetir esto, porque hay gente que dice, pues yo aunque sea en un rinconcito. No, hermano, Dios no quiere cucarachas en el cielo. Pase. Mire, cuando yo estudiaba, yo era alumno de 6 y 7, la verdad lo tengo que reconocer, porque a mí me daba flojera hacer tareas. Cuando yo estudiaba la primaria, la secundaria, no me gustaba hacer tareas. Entonces yo lo que hacía, pues me la rifo en el examen y no hago tareas. Y pasaba 6, 7, y mi mamá me decía, pero ¿por qué no un 10? ¿Para qué un 10? Si con un 6 basta. Pero en las cosas del Señor, no puede ser así, hermano. Luche, pelee, consiga una corona de... Imagínense que cuando lleguemos al cielo lo vean ahí con su corona, con su galardón de buen servidor. Ala. Y que la gente diga, se la rifó ahí en la tierra. O sea, que la gente al solo verlo, te la rifaste, o sea, porque... Que nos digan bien hecho. Bien hecho, exactamente. Porque no solamente eso dice la Biblia, que el que sirve aquí y lo hace bien, allá en el cielo el Padre y el Hijo nos van a servir. Sí. Wow, amén. Hermano, qué bendición tan más. Eso sí Yo me sentiría así como, no, Señor, no necesitas, pero es un galardón, es una recompensa. Amén. Y hermano, mire, ahora voy a cambiar un poco. Cuando Jesús trata de limpiarle los pies a los discípulos, Pedro, ¿qué le dijo? Que no. No. Pero Jesús, ¿qué le dice? Si no me dejas, no tienes nada que ver conmigo. No tienes ni parte ni suerte conmigo. Ahora, hablemos ahora de la limpieza. ¿Cuántos de nosotros estamos en la perfección en cuanto a la limpieza? ¿Somos totalmente limpios o hay más o menos aceptables? Porque la ofrenda no es aceptada porque no somos limpios. Ahora, mi hermano Isaac, tú, de pura casualidad así, porque te agarré en curva, ¿qué cosas son las que nos debemos de limpiar? De todo. Bueno, creo que la Biblia dice de muchas cosas. De santificarte de todo. Bueno, la Biblia dice ser perfectos. Aunque a veces la gente diga que a veces no se alcanza la perfección, ¿no? Pero ¿de qué debemos estar limpios? De pecado. Bueno, Creo quisiera... que los pecados, como los que son los pecados sexuales, Exacto. la mentira, la borrachera, porque decía la Biblia que en el reino de los cielos no habitará los borrachos, fornicarios, mentirosos. Sí, exacto, Corintios. Y los homosexuales. Entonces hay que limpiarnos de eso. Y hablando de lo que que dice la Biblia que hay que ser perfectos, Amén. también había escuchado una predicación del apóstol Víctor que decía, no es que la perfección no se alcanza, nunca se va a alcanzar, pero él decía, pero la Biblia dice ser perfectos, y si la Biblia lo dice Es por algo. es porque sí se puede alcanzar Exacto. la perfección. Entonces es tratar de estar limpiándonos de lo que dice Corintios. Exacto. Perdón, mi hermano Isaac, te agarré en curva realmente así, muy en curva te solté la pregunta, pero bueno, ahorita yo digo porque mi hermano Gamas quería mencionar algo también. Bueno, creo que es aunado a lo que dice nuestro hermano Isaac, una de las oraciones que yo le hago al Señor siempre es que me limpie, o sea, de pies a cabeza, Amén. que me limpie los ojos,
los oídos, la boca, las manos, los pies, incluso que le pido perdón por mis pensamientos, por mis deseos, incluso por lo que imagino, porque hace tiempo empezamos, dentro de las mentalidades que hablábamos de la mentalidad que imagina, pero imagina Exacto, cosas para sí. mal, Sí, sí. y pues Sí es cierto. durante todo Sí. este trayecto me empecé a dar cuenta de que la verdad hay muchas cosas en las que fallo, y entre más conozco, más me acerco al Señor y le digo, Señor, límpiame de esto, de esto, de esto, y termino dando una lista de muchas cosas para ser limpio, porque es que es muy difícil. Con respecto a lo que decía mi hermano Gama, sí, tenemos que limpiarnos porque a mí me hace recordar que hay 3 tipos de pecado: la iniquidad, la transgresión y el pecado Y el normal. pecado. Y nos debemos de limpiar de esos 3 porque también en nuestro corazón nos debe limpiar, que Dios nos purifique, porque dice Mateo que todo pensamiento sube del corazón. El pensamiento sale de la mente. Entonces, para limpiar nuestra mente tenemos que limpiar nuestro corazón primero. Exacto. Y una de las cosas en las que nos debemos de limpiar, pues lo dice Gálatas 20, donde ahí están los frutos de la carne. Exacto, Gálatas. Sí, sí es cierto todo esto que mencionan mis hermanos, pero creo que yo no hice bien la pregunta. Porque yo me refería a qué nos debemos de limpiar. Dice la palabra de Dios que Jesús le limpió los pies a los discípulos. Nuestro caminar, Entonces ¿no? nuestros pies deben de estar limpios. Ahora, a eso es a lo que yo me refería. Ah, ya, dice la otra. Ah, ya, dice. A eso es a lo que yo me De refiero. haber sabido, dice. Decía también mi hermano Gustavo, debemos de limpiarnos el corazón, amén, también debemos de limpiar el corazón, debemos de limpiar las manos, debemos de limpiar el rostro, debemos de limpiar las entrañas también, que dice la palabra que para que la ofrenda fuera aceptada debería de ser limpiada de las entrañas es la parte del intestino, perdóneme la expresión, no sé si usted nos esté viendo, si esté comiendo o lo que esté haciendo, pero pues en los intestinos se mueve el excremento, ¿y qué es el excremento? Pecado. Sí. Entonces, a eso es a lo que yo me refería. ¿Qué cosas son las que debemos de limpiarnos? Las manos, los ojos. De hecho, igual, por ejemplo, dice la Biblia que se le debía de poner al sacerdote en el óvulo una gota de sangre y una gota de aceite. ¿Para qué era eso? Para que tuviera oídos, como dice un apóstol, ¿verdad? Oídos circuncisos. Es decir, oídos limpios. Amén. Sí, sí, sí. A eso es a lo que yo me refería. Pero bueno, como a manera de introducción, creo que llevamos como media hora de introducción. Ni siquiera hemos entrado al tema, pero realmente es que o somos perfectos o apenas pasamos. Y aquí sí, amado hermano, no seamos mediocres en las cosas de Dios. Mire, por ejemplo, cuando a mí me profetizaron, no, que tú que vas a ser pastor, yo dije, ay, pero para ser como 200 que hay en San Cristóbal, no. Si yo voy a ser pastor, uno bueno, con buena palabra, con unción, Amén. con respaldo de parte de Dios, Amén. porque para ser, pues no quiero ser grosero, ¿verdad? Pero para ser uno más del montón, no, sí. no, Señor, mira, preferible ser una buena oveja, ser uno del montón. Sí. Amén. Y a eso es a lo que yo lo quiero llevar. Si hay algo que yo he tratado de ministrarle a mis hermanos, a los que están aquí en el podcast, a los que nos acompañan detrás de cámaras, es siempre sean lo mejor que puedan ser. O sea, Amén. para el Señor siempre da tu 110%, tu 200%. Porque si hay algo que Dios merece es eso, Amén. tu máximo esfuerzo. Exacto. Y no solamente eso, porque tu máximo esfuerzo también te va a recompensar de esa manera. Porque cuando tú le das a Dios poco, ¿qué te va a dar Dios? Poco. Poco. Entonces, definitivamente. Y bueno, hay ciertas cosas que marca la palabra, para entrarle al tema, hay ciertas cosas que marcan la palabra que son agradables, que solamente son agradables. Filipenses 4:18 dice, pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito. Ahí por si le está buscando un nombre a su hijo, Epafrodito es uno. Lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Ok, una de las cosas que es agradable es que sus siervos vivan abundados, así, nomás, es agradable a Dios. No es de lo perfecto, es agradable, o sea, es... De hecho, viene una mujer y le dice a Jesús, Jesús, ayuda a mi hija. Y Jesús le dice, es que no es bueno que le dé el pan de los hijos A los perrillos. a los perrillos. ¿Y qué le responde esta mujer? Por favor, ¿alguien se acuerda? Dice,
sí, aún aún de la de lo mesa. que cae de la mesa de Los los hijos, los perrillos pueden Aún de comer. las migajas. Miren, imagínese, amado hermano, si la liberación es una migaja, ¿qué será el pan completo? Señor. Si la prosperidad es una migaja, ¿qué es el pan completo? A su máquina, amado hermano. Es que lo que Dios quiere darte, miren, ni siquiera es perfecto, es lo más básico que Dios te quiera bendecir. Pero para nosotros es así como, wow, está súper bendecido. Pero para Dios es lo más bajo. Bien. Es que, bueno, yo escuchaba del apóstol Otto que decía que cuando Salomón construyó el templo, ¿no? Que dice, a mí me sorprende mucho que el templo de Salomón sea tan olvidado por la historia, porque el cálculo en oro en este tiempo es, no recuerdo mucho la De cantidad, millones. pero eran millones. Y dice, con eso es suficiente para pagar la deuda externa de varios países en la actualidad. De hecho, sí, yo veía, y qué bueno que lo mencionó, yo veía un reportaje de History Channel, precisamente está catalogado en miles de millones de dólares. O sea, miles de millones de dólares. Básicamente, o sea, decían que si juntabas la economía de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, todas esas juntas no llegaban a lo que era el esplendor del templo de Exacto. Salomón. Pero bueno, Wow. es que lo más básico para Dios es bendecirte. Es lo esencial, o sea, Es la migaja. wow. Como Jesús diría, si aún cuida de las aves, ¿cuánto más de nosotros? Pues claro, Exacto. si somos sus hijos. Amén. O sea, sí. Es que esto es precioso, amado hermano. Amén. O sea, si lo más básico para Dios es lo máximo para la humanidad, ¿qué será lo que de verdad Dios quiere hacer en tu vida? El pan completo. Y aunque a muchos no les guste, pues esto apenas es agradable a Dios. Que Sí. estés bendecido. Mire, yo recuerdo en una ocasión, este testimonio, estos dos testimonios que yo voy a platicar, me han bendecido mucho mi vida. En una ocasión, recuerdo yo que el apóstol Víctor, él comentaba que le daba gracias a Dios y le decía, gracias te doy, Señor, porque me has bendecido, porque me has prosperado. Y él ya tenía una casa grande, muy bendecida, tenía pues sus camionetas que siempre le gustaron, ¿verdad? Esas Expedition, las Lincoln, un hombre muy próspero, al menos a lo que yo he visto, era un hombre muy próspero, y Dios le respondió de una manera impresionante. Le dijo, no, mi siervo, no te equivoques, no te he bendecido, esto apenas es mi misericordia. Aún no has visto mi bendición. ¡Ja! Dije yo, es que eso está impresionante, o sea, porque yo consideraba que él era un hombre muy próspero, pero hermano amado, o sea, lo que Dios quiere darte es mucho más allá de lo que te imaginas. Amén. Y Amén. por otra Amén. parte, recuerdo, esto no lo cuenta un pastor, lo cuenta la esposa de este pastor. Ella dice que Dios le dio una promesa a su esposo. Y a lo mejor ustedes sepan de quién estoy hablando, pero no voy a mencionar nombres porque es fuera del ministerio. Y no queremos enojar a nadie, ¿verdad?, por mencionar nombres. Pero esta hermana cuenta que su esposo recibió una promesa de Dios que en su casa nunca iba a faltar alimento. Nunca. Entonces dice ella que un día sus hijos le empiezan a decir, es que ya tengo hambre, y la hermana dice, yo sabía que no había nada de comer, nada de comer. Dice, entonces fui a hablar con mi esposo y él me dijo, pon la mesa. Y dice la hermana, yo pensé, ¿para qué pongo la mesa si no hay nada de comer? No hay en el refri, no hay en la despensa, no hay nada. Entonces, dice que se tardó mucho poniendo los platos, los vasos, etcétera. Cuando terminó, va a hablar con su esposo y le dice, ya está la mesa, y su esposo le dice, vamos a sentarnos a comer, pero los platos estaban vacíos porque no había nada. No había nada. Y este apóstol empieza a orar y le dice, Señor, gracias te doy porque tú nos bendijiste con estos alimentos. Y la hermana dice, yo me enojé y le apreté la mano y le dije, es que no hay nada, o sea, no hay nada. Cuando termina de orar, inmediatamente de que termina de orar, le tocan a la puerta y era una hermana de la iglesia que le dijo, mire, el Señor me dijo que le preparara este arroz. Y ahí estaba el arroz. Cierra la puerta y llega otro hermano y le dice, mire, hermano, es que el Señor me dijo que le preparara esta carne. O sea, es que sí, es que esas son migajas. Amén. Wow. Y bueno, vamos avanzando.
Colosenses 3:20 dice, hijos, sed obedientes. Mire, la voluntad agradable de Dios es que seas obediente. O sea, si eres obediente, con eso apenas eres aceptado. Pero, mi hermano Gus, ¿qué tan obediente eres a la voz de Dios? Híjole, sí, escrito está que si una de las cosas para obedecer a Dios es que si realmente lo amo es que amaría su palabra y pondré por obra su palabra, así que sí está muy difícil. Sí está muy difícil. Sí está muy difícil porque sí está complicado poner por obra la palabra de Dios. Porque, por ejemplo, uno de los puntos más básicos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es. Pero Jesús decía, ¿de qué te sirve amar a los que ya te aman? ¿Qué ganas? Nada. Sí, es cierto. Ama al que te odia, ama al que habla mal de ti, ama al que te maldice. Eso sí es ama. Híjole. Y apenas está siendo aceptado. Uf. Para este tiempo, en la actualidad, ¿no? Yo creo que no quiero declarar nada ni ser ni quiero dar malas vibras, ¿no? Pero yo creo que en este tiempo ese es algo complicado, ¿no? Porque Amén. con cada cosa que sale en redes sociales, ¿no? O sea, cada piedra que se le tira a tu prójimo ya no es... Para las futuras generaciones creo que ya no sería tan fácil decir, ok, no lo voy a amar. O sea, no sé si me explico. Sería muy difícil cumplir esa parte de la palabra, más la Biblia si dice que lo tenemos que hacer, pues Es por algo. Ajá, por muy difícil que sea, pues Dios espera que lo cumplamos. Y aún así dice la palabra que el amor de muchos se iba a enfriar, ¿no? Yo creo que debemos de esforzarnos en ese tipo de se me fue la palabra, pero pues en ese tipo de agradar a Dios. Sí, en esa cuestión. Sí. Aún así sea difícil, pero a fin de cuentas en el reino de los cielos va a pesar ese tipo de obediencia. O sea, que tú ames a tu prójimo. Creo que me recuerdo de un pastor, no recuerdo el nombre, que decía que su esposo mató a su hija, ¿no? Ah, sí. Y aún sí, cierto. y aún así lo perdonó. Y yo Sí. digo, o sea, eso sí es obediencia. Sí, no recuerdo si este pastor dice que su yerno mató a su hija. Ajá. Y Dios le dijo, ve a la cárcel y perdónalo. Y lo perdonó. Y no solamente eso, se volvió su anciano. Ay, no. Wow. Es que, hermano amado, está... Y como dice mi hermano Raúl, porque esta generación se ha vuelto, aunque es la generación de cristal, también se ha vuelto una generación más agresiva. Porque Sí. si no compartes mis pensamientos, si no compartes mis ideas, te ataco. Por si no estás a favor de el LGBTQ, si no estás a favor del proaborto, qué sé yo, ¿no? Y te atacan. Porque no tienes nada que... Pero eso no es amar al prójimo. Miren, por ejemplo, el día viernes yo a ustedes les predicaba aquí en la iglesia, les decía que la palabra de Dios dice que el amor todo lo soporta. Bien. Así es. Y no nos soportamos los unos a los otros, ¿no? De hecho, le decimos, Señor, o te lo llevas o te lo mando. Ay, no. Y realmente no nos soportamos, o sea, no nos aguantamos. ¿Cuántas veces no le ha querido tirar 2, 3 dientes al hermano que usted tiene ahí a su lado? Sí deberíamos de tener cuidado en esto, porque si yo quiero ser aceptado, no perfecto, apenas aceptado, debería de amar a mi prójimo. Y dice el Señor Jesús que el que aborrece a su hermano es homicida. Es homicida. Cualquiera que le dice idiota, dice ya es, Con eso. ya merece el lago de fuego. Con eso. Y a nuestros padres que los vemos en la carne o a gente que vemos en la carne, que lo vemos y no lo obedecemos, ¿cómo podremos obedecer a Dios que no lo vemos? Exactamente como dice la Biblia. Si me dices que amas a Dios que no lo ves y a tu hermano que sí lo ves lo aborreces, no tiene lógica. No. No hay lógica. No, sí, hermano, perdóneme, pero no os hagáis los unos a los otros. Amén. Porque, hermano, sí debemos de cuidar esto. Y ahora se nos fue el tiempo, pero todavía tenemos un pequeño espacio para que hablemos de esto.
la perfecta voluntad de Dios. La palabra perfecto es la palabra del griego teleios, que significa completo, íntegro, el que está bien terminado, bien acabado, el que llega a la madurez. Si usted y yo queremos ser perfectos en la voluntad de Dios, es decir, que seamos completos en el servicio, en el amor, etcétera, etcétera, pues sí deberíamos de cuidar esto, porque segunda de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La perfecta voluntad de Dios es que seamos equipados para toda buena obra. ¿Qué entendemos por ser equipados para toda buena obra? No creo que tener las cualidades para lo que se requiera dentro del servicio a Dios. Cuando inició el grupo de los 300 en llamada final a nivel nacional, precisamente se explicaba que esto era lo que se buscaba, que estuvieran equipados para toda buena obra. Ahora, mi hermano Isaac, te voy a volver a agarrar en curva. Por ejemplo, si yo te digo, ve a liberar, ¿estás equipado para una liberación? Híjole, bueno, ahora sí que cómo decirlo, ¿no? Creo que de todo lo que he aprendido de ti, puede decirse que más o menos. Ahí vamos. Por lo menos sí le doy Por batalla. lo menos sí le doy batalla. Por lo menos atado así lo dejo, dice. Por lo menos ahí atado lo dejo. Pero, Amén. Sí. Amén. Es que la perfecta voluntad de Dios es que estés listo para todo. Si te dicen ve a orar por un enfermo, que sepas orar por un enfermo. Estar preparados para toda buena obra. como dice la Exactamente, Biblia. preparado para toda buena obra. Si yo te digo, hermano Raúl, mire, el anciano no puede ir a predicar a tal obra, ve tú a predicar. ¿Estás preparado para una predicación? Bueno, dice la Biblia. Preparado sí, pero Bueno, dice la Biblia que hay que estar preparado para toda buena obra, ¿no? Me recuerdo que nuestro pastor predicaba que había, no recuerdo si una persona, un anciano que le decía, vas a predicar el domingo. Un No, anciano. pero es que a mí me tiene que decir un mes antes o 2 meses antes para estar preparado, ¿no? Pero creo que en esa parte muchos, me incluyo, ¿no? Mermamos en esa parte. Tal vez no estamos preparados lo suficiente. Tal vez en algunos aspectos sí, pero hablando yo, ¿no? Yo creo que, y esto me lo digo a mí, si alguno lo puede tomar, pues que así sea. Yo creo que uno debe de estar preparado para toda buena obra. Uno nunca sabe lo que el Señor quiere. Y si en algún momento lo pide, yo quién soy para negárselo a mi Señor, ¿no? así es. Sí, porque, por ejemplo, yo puedo entender que puedo preparar el tema, pero que se me quite la pena, eso ya a lo mejor sea otra cosa, ¿verdad? Sí. Sí puedo entender eso, sí, porque no todos tenemos la facilidad de hablar. De hecho, usted recordará al inicio de estos podcasts, los nervios se notaban bastante, ahora ya hay más fluidez. Gracias a Sí, Dios. sí, amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero porque pues nos damos cuenta que nadie nos ve. Ajá. Y quién sabe si nos ven, ¿verdad? De repente aparece en Sí. YouTube 20 y tantas vistas, 50 vistas, y uno no sabe quién es, ¿verdad? Exacto. Pero ya ver a la persona, a la gente sentada poniéndote atención, a lo mejor y eso ya genera un nervio, ¿no? Pero yo tengo que estar listo para toda buena obra, porque Sí. eso es perfecto delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque significa que me he preparado en todo. En oración, en liberación. Mire, por ejemplo, no me recuerdo si fue hace un año, hace 2 años, en un congreso que tuvimos vino una hermana y se estaba endemoniando en la cafetería. Me habló mi esposa, ¿sabes qué? Que una hermana se está manifestando y los hermanos pues como que no hacen nada y ¿qué hicimos? Le dije a mi esposa, ponte tu velo. No, mi amor, me dijo, a mí me da mucho miedo eso, pero nadie más está. ¿Y qué hicimos? Ahí oramos y ahí atamos. Porque no había nadie más. Hay que estar listo para toda buena obra. Sí. Sí. Bueno, yo quería agregar eso, animarlos, ¿no? Es que me recuerdo nuestro pastor predicando una vez, ¿no? Él decía, un grupo muy conocido, ¿no? Ajá. Es que llegó a la iglesia donde él se congregaba y que esto me acuerdo porque pues yo también soy guitarrista, ¿no? Sí. Y llegaba y decía, no, pues es que se me rompió una cuerda. Y le decía, bueno, servidor, ¿tú qué eres servidor? Así, ve a traerme una cuerda de tal a la tienda de música. Pero es domingo, ¿qué voy a hacer, no? O sea, es domingo, Sí. todas las tiendas están cerradas. No sé cómo le vas a hacer, pero me quiero mi cuerda, voy a tocar. Y yo me imagino a ese músico, ¿no? O sea,
no sé cómo explicar esto, pero realmente, ¿cómo seremos con nuestro servicio? Yo de mi parte, a mí me sería muy bochornoso decirle a un servidor, oye, ve a traerme algo cuando yo se supone que soy el que debe de estar preparado, ¿no? Sí, pues si ya sabes que las cuerdas se rompen, Sí, ten exacto. una de repuesto, ¿no? O Exacto. dos. Y a lo que yo quiero llegar es tener siempre un respaldo, o sea, un respaldo que tal vez Dios en algún momento puede pedirte, ¿no? Y estar siempre en comunión con Dios te puede ayudar a saber lo que próximamente Dios te puede pedir. Exacto. Por ejemplo, usando este ejemplo, yo como guitarrista llegué a tocar varias veces con 5 cuerdas. Y una vez hasta con 4 cuerdas, porque se me rompieron 2. Sí, y sí. señor, pues, ¿qué hago? Pues hay que seguir, ¿no? O sea, porque pues... Y es que precisamente es esto. Miren, vamos avanzando. Hebreos 10:14 dice, porque por una ofrenda el hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Mire, la voluntad perfecta de Dios es nuestra santificación. Y aquí sí volvemos a lo que hemos estado mencionando muy fuertemente, la santidad. Porque sin santidad Nadie verá al Señor. nadie va a ver al Señor. Y miren, Cristo está pronto a venir. Amén. Amén. O sea, yo no tengo esta. Hay una predicación del apóstol Otto, él creo que la dio, no recuerdo si el viernes, no este viernes, el viernes de la semana pasada. Él hablaba precisamente de esto, de hecho así se llama en la predicación, cómo esperar al Hijo. Y él decía que Cristo está pronto a venir, pero quiero hacer esta mención. Aunque Cristo está pronto a venir, puede tardarse. Amén. Entonces, yo siempre, a mí me quedó grabado esto en mi corazón, el apóstol Otto lo decía, que Dios le dijo, vive tu vida como si yo fuera a venir hoy mismo, o sea, guárdate para mí como si yo fuera a venir hoy mismo, pero trabaja como si me fuera a tardar 10 o 15 años. O sea, no pongas de pretexto, ya no voy a estudiar, ya no voy a trabajar, ya no voy a pagarle a Coppel porque ya viene Cristo. No, o sea, tampoco seas encajoso, ¿no? Sí. Debes de santificarte. Mire, Joel 2:1, ¿qué dice? Toca tropetención y dad alarma en mi santo monte. En el santo monte. Miren, luego usemos este ejemplo. Vienen los ángeles con Lot y ¿qué le dicen? Huye al monte, Amén. Amén. huye al monte por tu vida. ¿Cómo vamos a alcanzar salvación? En el monte. Consagrándonos. Y precisamente la vida de monte es santidad, Así es. la consagración, amado hermano. Híjole. No hay de otra. ¿Y qué es consagrarse? Apartarse del pecado. Amén. Así es. Purificarse constantemente, como dice Mateo capítulo 4, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios primero. Exactamente. Amén. Mire, primera de Tesalonicenses, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Miren, que nos abstengamos, amado hermano, del pecado. Olvídese por un momento de la inmoralidad sexual, del pecado, abstente. O sea, porque Pablo decía, todo te está permitido, pero no todo te conviene. Amén. Abstente. Y bueno, se nos ha ido el tiempo, ya se nos fue la hora, pero queremos dejarle un pensamiento final. Mi hermano Gus, por favor, pensamiento final. Sí, dice, amados hermanos, constantemente es necesario que nos purifiquemos, porque la voluntad de Dios es que, dice su palabra, que seamos imitadores de Él como Él es santo. Exacto. Y nosotros debemos de hacer eso, porque si nosotros venimos de Cristo, las obras de Cristo vamos a hacer. Amén. Mi hermano Isaac, un pensamiento final, por favor. Pues lo que decía mi hermano Gus, ¿no? De estarnos limpios constantemente, de estar limpiándonos, porque decía segundo de Timoteo 2:21, por tanto si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado Amén. para toda buena obra. Amén. Entonces el estar limpio también es ser usado por el Señor. El Señor no va a usar a alguien que no esté limpio. Exactamente. Muy cierto, Jesús también decía esto de los fariseos, ¿verdad? Hipócritas, porque limpian los de afuera del vaso, pero por dentro. Y mire, hay predicadores hoy en día que dicen, no, es que Dios no ve las apariencias. Puede ser que sea cierto, pero sí ve el interior. Amén.
y debemos de santificarnos, ¿no? Así que bueno, mi hermano Raúl, un pensamiento final. Sí, yo los animo a buscar mucho del Señor, a prepararse para buena obra, para cualquier buena obra, y que busquemos de Dios. Dice la Biblia que si buscamos de Dios, Él nos va a mostrar cosas que no sabemos y Amén. que son grandes cosas. Entonces, si nosotros tenemos comunión con nuestro Señor, Él también no va a escatimar en mostrarnos lo que Él quiere hacer con nosotros y así poder nosotros llegar a completar la voluntad de nuestro Señor. Y es eso, yo los animo a buscar más de nuestro Señor. Amén, amén, amén. Y por último, mi hermano Gamas, un pensamiento final. Bueno, hoy nuestro pastor nos predicaba sobre tener comunión con el Señor y creo que es muy importante también esto para empezar a conocer tanto al Señor así como su voluntad y Exacto. poder avanzar en ella. Amén. Eso nada más. Bueno, buenos pensamientos finales, hermano. Fue pues un gusto y un privilegio volver a estar aquí con ustedes. Amén. Qué bueno que nos siguen sintonizando. Les Amén. mandamos un saludo todos, todo el equipo de jóvenes tocando trompeta, ¿verdad? Y Amén. mis hermanos ahí en producción también les mandan un saludo. Les da pena salir, pero aquí están siempre constantes, ¿verdad? Así que los amamos, los bendecimos, que el Señor los guarde, que el Señor los prospere. Y Amén. nos vemos la siguiente semana. Hasta Aleluya. luego.